trabajar con vos la idea de polarización. Esto es novedoso, siempre estuvo, ya nos estamos dando cuenta. ¿Hay algo en común entre estas polarizaciones? ¿Es simplemente una casualidad? No, a ver, me parece que los escenarios a veces quedan diseñados de ese modo. No necesariamente debe ser así, sino que a veces ocurre así. O sea, Macri desde el primer momento no quiso polarizar objetivamente, él quiso dividir a la oposición. Sí. Los que dicen que Macri quiso organizar un cuadro de polarización es falso. Él lo que quiso es dividir a los opositores, porque sabía que él debía recurrir a la convocatoria del antiperonismo, que en Argentina es más o menos un tercio, y que dividiendo el peronismo le alcanzaba como para pensar en ganar. Entonces, ese fue su primer objetivo y sigue siendo el mismo. Por eso alienta otra vez la división opositora. Claro. Por eso alienta esto que se llama alternativa federal. Por eso los que lo acompañaron en estos años son los que más hacen hincapié en la necesidad de generar la tercera vía, que es algo absolutamente ilusorio. No es algo que uno verifica a la hora de votar, de ver cómo la gente vota. Después hay en Macri una regla como general, que es eso que yo llamo la política de la contradicción, la política maniquea, sí, donde él siempre construye un mundo de buenos y malos y trata de pararse del lado de los buenos. Y eso, la verdad, es el modo como utilizó la famosa grieta, ¿no? Yo siempre dije que la grieta empezó con Cristina, pero con el correr del tiempo me di cuenta que Cristina, si empezó con Cristina, la verdad es que no la usó Cristina, lo que lo usaron fueron los otros. Claro. Y lo usaron porque lo que lograron entre la prédica de ellos y medios de comunicación es poner a Cristina del lado de los malos. Muchas veces te dicen, bueno, y ahora Macri va a hacer lo mismo. Bueno, yo dudo que pueda hacer lo mismo, porque una cosa es llevar adelante la política maniquea con Macri como una expectativa, y otra cosa es hacer la política maniquea con Macri verificado, como digo yo, ¿no? Ya siendo una realidad. Sí. Porque hoy Macri ocupa el lugar de los malos, no ocupa el lugar de los buenos. Entonces es mucho más difícil ahí decirle a la gente, parémonos de este lado, porque la gente siente que en realidad Macri es un enorme fracaso. Ahora, Alberto, te pregunto también, en parte tomando algo de lo internacional, pero para traerlo para aquí, para la Argentina, mirando lo que sucedió en Brasil. Esto es un punto de vista personal, vos después decirme si estás de acuerdo. Digo, ¿hay un giro a la derecha de los electorados o es que más bien los espacios populares, incluye por supuesto al PT y también puede incluir el espacio popular aquí en Argentina, está haciendo propia una agenda que quizás no representa tanto a las mayorías? Mira, en noviembre del 2015, cuando se aproximaba la segunda vuelta electoral, yo escribí un artículo en el diario Clarín. Odio la autorreferencia, pero me ayuda a explicar lo que te voy a decir. Sí, dale. Y que se llamaba el teorema de Rajoy. Yo voy todos los años a dar clases a España y me tocó estar en la elección el mes en que se elegía, en el momento en que se elegía a Rajoy por primera vez como presidente. Sí. Y era muy impactante, ¿no? Porque vos le preguntabas a la gente, todos te decían, votamos a Rajoy. Todos muy enojados con el gobierno socialista. Cuando vos le preguntabas, ¿y por qué lo vas a votar a Rajoy? Te decían, pues hombre, que lo que han hecho los socialistas con el ajuste es insoportable. Sí. Y entonces vos le decías, ¿pero no te gusta el ajuste de los socialistas y vas a votar a un conservador? Claro. Y entonces los tipos te contestaban, cualquier cosa es mejor que esto. Al año siguiente, cuando volví, no encontré uno que lo elogiara a Rajoy. Estaban todos enojadísimos con Rajoy. Sí. Entonces allí, cuando volví a Buenos Aires, hablando con mis amigos, les conté la experiencia y surgió esto que ampulosamente llamé el teorema de Rajoy. ¿Qué dice el teorema de Rajoy? Hay momentos en que una sociedad se enoja tanto con el que gobierna que vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Claro, porque cualquier cosa es mejor que esto. Exactamente. Creo que a Brasil es un claro ejemplo del teorema de Rajoy. Se enojaron tanto con los que gobernaban que terminaron votando a alguien que los va a hacer pasar un muy mal momento.
4 años malos. Y no lo han advertido, porque estaban tan enojados con la corrupción del PT, con las cosas que pasaron, con Odebrecht, con todas esas cosas, que bueno, dijeron vamos a votar a un personaje que un año antes era el hazmerreír de todos los brasileros. Nadie lo tomaba en serio. Decían solo es un energúmeno. Sí. Que el día que votó para que la expulsen de su cargo a Dilma, lo hizo elogiando al militar que le había torturado a Dilma Rousseff. Ese energúmeno es el presidente de Brasil. Entonces, yo creo que eso que pasó en Brasil no necesariamente pasa en todos lados. Yo lo que siento que pasa en Argentina es que hubo un momento de mucho enojo con Cristina y votaron a Macri. Macri ni siquiera es Bolsonaro. Macri es un gran inepto, con una ideología lábil, con muy poca preparación. Bolsonaro es un fascista reconocido y está feliz de serlo. Tiene una formación militar y está encantado de esa formación vertical propia del militarismo. Macri ni siquiera es eso. Y lo que siento es que muchos que lo votaron a Macri hoy tienen una enorme decepción, viven lo que uno podría llamar la situación del estafado, ¿no? El estafado se avergüenza de lo que le pasó. Viste que yo voy y te cuento cómo me estafaron y tu primera reacción es, pero vos sos un tarado, ¿cómo dejaste hacer eso? El estafado se siente un tarado. Y hay millones de argentinos que se sienten tarados por haberle creído a Macri. Y es muy entendible, es una reacción muy humana, digo. A esos tipos les cuesta mucho reconocer lo que ha pasado. Alberto, y siguiendo con Macri y tomando en cuenta que vos sos un dirigente de la capital, en la capital parece que en todo caso hay otro microclima, porque el macrismo viene siendo gobierno ya desde hace mucho tiempo. Entonces mi pregunta tenía que ver con qué es lo que sucede ahora, por qué este espacio que podemos llamar, o sea, del peronismo no puede obtener más del 25%, por qué, no sé, hasta 2003 o a 2007 también había una fuerza que quizás con sectores también del progresismo de repente podía obtener un candidato que en el balotaje pudiera llegar a más del 50%. ¿Por qué sucedía antes y ahora no? Pero yo no dije que no puede suceder hoy. No, te lo digo yo, ¿por qué no está pasando en todo caso eso? No, pero es que yo creo también ahí que hay una gran manipulación informativa que no está contando la verdad. Digo, si vos le preguntás a la gente en las encuestas qué opinión tienen del gobierno, alrededor del 65% de la gente dice que jamás lo volvería a votar. Eso quiere decir que no es verdad que el gobierno tiene mayorías. Lo que hace el gobierno es y muchos repiten y muchos terminan avalando, dicen qué barbaridad con todo lo que le pasa a la Argentina, con las dificultades que hay. Sin embargo, Macri sigue siendo competitivo. Falso. Macri lo que contiene es el voto antiperonista, que es más o menos un tercio de la Argentina. Es el 34% que él sacó en primera vuelta. Sí, ese como el núcleo duro, decís vos. Ese es el antiperonismo. Son los que creen que se robaron un PBI, que el peronismo es la causa de todo lo mal y que tenemos 70 años de fracaso. 70 años, Todas esas cosas, ¿viste? Que empezaron primero con que el problema era la década perdida y después fueron 70 años de robo al país, ¿no? Ahí eso es un tercio de la Argentina. Eso es lo que Balbín sacó con Perón, para que lo entendamos. Ahora, cuando Macri quiere crecer y va a una segunda vuelta, las encuestas de verdad a duras penas pasa el 40%. Entonces, nos hacen creer que la oposición tiene un techo. Eso es falso. El techo lo tiene Macri. Y eso hay que explicarlo porque muchos lo repetimos. Hoy he escuchado, por ejemplo, un programa de radio y alguien decía, no, porque hay una encuesta que difunde Bloomberg, que es de Isonomía. Isonomía fue una empresa creada a medida de Narváez y de Macri. ¿Cómo vamos a creerlo eso? Porque lo publique Bloomberg no lo vuelve verdadero eso. Entonces, yo creo que tenemos
que empezar a plantearnos esas cosas. Hoy Cristina, mirá, yo volví a hablar con Cristina en diciembre del año 2017. Hacía un mes y medio que había perdido la elección. Tenía 27 puntos de intención de voto en todo el país y tenía 58% de rechazo. Sí. Hoy Cristina tiene entre 35 y 36 puntos de intención de voto y el nivel de rechazo cayó a 46 puntos. Eso quiere decir que el techo de Cristina no existe más.